Buenos días chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el segundo tema del curso de química. El tema es especies químicas y bueno, como sabrán, el curso es dictado por dos docentes, el profesor Manuel Sánchez Yaro y quien les habla, la profesora Ángel Saldarriaga Céspedes. Bueno, como motivación hemos puesto que sabían que existen átomos con igual número de protones pero diferente masa atómica, y así como esta especie, otras especies más. Pues sí, y a continuación les presento los isótopos del carbono. Iso significa igual y topo significa lugar. Entonces eso quiere decir que estos átomos están ubicados todos, ¿no?, en la misma posición en la tabla periódica. Entonces yo podré tener que mi átomo de carbono, todos ellos están ubicados en la posición 6, pero uno de ellos tiene masa 12, otro masa 13 y otro de masa atómica 14. Entonces, ¿cuál está representado? Pues simplemente el de mayor abundancia es el que tenemos en la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿para qué me servirán estos isótopos? Bueno, hoy en día la medicina nuclear los utiliza mucho para lo que es la radioterapia y la lucha contra el cáncer, por lo que te invito a observar el siguiente video que te voy a dejar en mis diapositivas, ¿no? Bueno, antes de iniciar debemos recordar, y Tricito está acá para hacernos recordar, que un elemento X, o sea cualquiera que sea, va a tener siempre un número atómico. Este número atómico va a ser igual al número de protones, ¿no? Y siempre y cuando mi átomo sea neutro, voy a tener que el número atómico es igual al número de protones y que este va a ser igual al número de electrones. Pero también tenemos otros datos, ¿no?, como es el número de masa, la masa atómica. Y voy a recordar que mi masa atómica va a ser igual al número de protones agregado o añadido el número de neutrones. Eso quiere decir que si yo quiero hallar solamente el número de neutrones, voy a tener que hacer una resta. ¿Cuál es mi resta? Tendría que restar el número de masa menos el número atómico. O sea, este número que aparece en la parte superior menos el número de abajo. A continuación, un ejemplo. Entonces, voy a tener que mi cloro, en este caso este cloro que estoy observando acá no tiene carga, por lo tanto voy a decir que es un átomo neutro. Entonces tiene de masa atómica 35 y de número atómico tiene a 17. Entonces, si yo quiero hallar el número de neutrones, simplemente tendría que decir 35 menos 17 me da 18. Tengo 18 neutrones. Hemos dicho que es un átomo neutro, o sea, como es átomo neutro, el número atómico es igual al número de protones y este número de protones va a ser igual al número de electrones. Si su número atómico es 17, va a tener 17 protones y va a tener 17 electrones. Igualmente para el sodio. Estoy observando, mira, el sodio de acá no tiene carga, y como no tiene carga es neutro. Voy a utilizar la misma formulita. Número atómico es igual al número de protones y va a ser igual al número de electrones porque es neutro. Entonces, si mi número atómico es 11, voy a tener que sodio va a tener 11 protones y a su vez va a tener 11 electrones. Y si yo quisiera ya el número de neutrones, simplemente tendría que restar 23 menos 11 y eso tendría 12 neutrones. Bueno, habiendo recordado esto, yo creo que podemos pasar a lo que son las especies químicas. Entonces, en nuestras especies químicas vamos a tener tres tipos de especies químicas: los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Los isótopos, como ya lo he dicho, iso significa igual y topo significa lugar. Entonces, iso viene de igual lugar, isótopo viene de igual lugar o igual posición en la tabla periódica. O sea que estoy hablando del mismo elemento químico. En este caso, mismo elemento químico, pero con diferente masa atómica. Y a continuación tenemos los isótopos del hidrógeno. Mi isótopo de hidrógeno con masa atómica 1, al que le voy a llamar protio. Mi isótopo de hidrógeno con masa atómica 2, al que llamaré deuterio.
y mi isótopo de hidrógeno con masa atómica 3, al que llamaré tritio. Bueno, entonces, si yo quisiera calcular el número de protones y electrones, acá diría que ¿cuántos tiene? Pues yo digo, si tiene Z1, pues tendrá un protón, los tres tendrán un protón y tendrán un electrón. Pero la diferencia, ¿dónde estará? En el número de neutrones. Entonces, yo voy a distinguir Z1, en este caso para el protón, masa atómica 1, y como ya sabemos, mis neutrones es la resta del de arriba con el de abajo, o sea, A menos Z. 1 menos 1, 0. El protón no tiene neutrones, entonces. Para mi deuterio, digo masa atómica 2, número atómico 1, y sabemos que neutrones es A menos Z. Entonces 2 menos 1 es 1. Entonces deuterio solamente tiene un neutrón. Y para tritio, decimos masa atómica 3, número atómico 1, entonces tritio tendrá 2 neutrones. 3 menos 1, 2. Bueno, y para los isóbaros, voy a tener que iso es igual, y baro se va a referir más que todo a la masa, ¿no? Baro viene el prefijo peso, presión, pero en este caso lo vamos a tomar en cuenta como masa. Entonces, el isóbaro van a ser aquellos átomos, en este caso son diferentes elementos químicos que tienen igual número de masa, ¿no? Igual número de masa, pero diferente número atómico. Entonces, cuando yo quiero hablar de isóbaros, les he puesto de ejemplo acá a argón, a potasio y a calcio, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular estos mismos, voy a decir, argón tiene una masa atómica de 40 y un número atómico de 18. Si quiero hallar el número de protones, voy a decir que tiene 18 protones, 18 electrones, y mi número de neutrones tendría que sacarlo utilizando mi formulita, neutrones es igual a A menos Z, o sea, 40 menos 18, 22. Lo mismo para potasio, ¿no? Diría, potasio tiene de masa atómica 40, el número atómico 19, y la resta de 40 menos 19 sería 21. Calcio, ¿no? Entonces para calcio tengo su número de masa 40 y su número atómico que es 20. Entonces la resta sería 20. Calcio tiene 20 neutrones. Entonces estos tres vienen a ser considerados isóbaros, ¿no? Y finalmente lo que son los isótonos. Los isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Son diferentes elementos químicos, pero son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Diferente número de masa, diferente número atómico. Entonces, para ello tendría que verificar en los tres que tengan lo mismo. Entonces, les he puesto de ejemplo a boro, carbono y nitrógeno. Para boro, boro tiene el número atómico 5, masa atómica 11, y entonces para hallar el número de neutrones hago mi resta, 11 menos 5, 6, ¿no? Carbono, digo, masa atómica 12, número atómico 6, 12 menos 6, 6. Y nitrógeno, 13 menos 7 vendría a ser 6. Entonces, como los tres tienen el mismo número de neutrones, vamos a decir que son isótonos. Hay otro tipo de especie química, la cual hemos visto un poco la clase pasada, que eran los isoelectrones, o también llamados especies isoeléctricas. Pues bueno, estos son aquellos que tienen la misma cantidad de electrones, ¿no? Y como ejemplos hemos puesto al neón, al sodio, al magnesio y al flúor. Entonces, donde el neón tiene un número atómico de 10. Como sabemos y observamos, ¿no? Es un gas noble y no tiene carga. O sea, este de acá es un átomo neutro. Entonces puedo decir fácilmente, el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Por lo tanto, si mi número atómico es 10, va a tener 10 protones y va a tener 10 electrones. En el caso del sodio, el sodio que les presento a continuación es un catión, ha perdido un electrón. Como el electrón es negativo,
este se ha hecho positivo. En clase les enseñé una formulita y les decía que todo para hallar los electrones, en este caso, siempre voy a restar y entre paréntesis voy a colocar la carga. Pues bien, la vamos a usar. Entonces, si el número atómico de sodio es 11, yo voy a decir que el número de electrones es el mismo número atómico, pongo mi resta y entre paréntesis siempre la carga. Entonces, esta carga va a ser igual a 10. En el siguiente caso, digo magnesio. Magnesio tiene número atómico 12, ¿no? Y si yo quiero hallar los electrones, voy a decir 12 menos, y entre paréntesis la carga. Menos con más me da menos. 12 menos 2, 10. El flúor vemos que tiene un signo negativo. Ya no es un catión, ese es un anión. Entonces, para esto vamos a hacer lo mismo. Digo número atómico 9 y para hallar mi número de electrones digo 9 menos el que siempre tenemos que poner y entre paréntesis la carga. Menos con menos más, o sea 9 más 1, 10. Bueno, y como nos damos cuenta, ambos tienen la misma cantidad de electrones. Entonces estas serían especies isoeléctricas. Bueno, vamos a revisar la información que tiene el hipertexto de Química 3, que se encuentra en la página 17 de tu tablet. Y vamos a ver los ejercicios que debemos desarrollar en clase. El primer ejercicio me dice relaciona correctamente isótopos, isóbaros e isótonos. Ya hemos visto los tres. Entonces yo digo, los isótopos son aquellos que tienen el mismo número de protones. Los isóbaros son aquellos que tienen igual número de masa o masa atómica. Y los isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Ejercicio 2. En cada caso determine el tipo de átomos. Mire, en este caso, yo estoy observando, y lo voy a colocar más grandecito, estoy observando que es el mismo elemento químico. Tiene el mismo número atómico y tiene diferente número de masa. Por lo tanto, esto vendría a ser, ¿qué vendría a ser? Según lo que hemos recordado, pues vendría a ser un isótopo. En lo siguiente, tengo al fósforo y al silicio. Diferente número atómico, pero igual masa atómica. Entonces este vendría a ser un isóbaro. Tengo a nitrógeno y a carbono. No tiene ni igual número atómico ni igual número de masa o no ni igual número másico. Entonces voy a tener que efectuar la resta para determinar si tienen el mismo número de neutrones. Digo 15 menos 7, 8. 14 menos 6, 8. Entonces estos serán isótonos. En la pregunta 3 me dicen respecto a los isótopos o hílidos. 1. ¿Son átomos del mismo elemento? Los isótopos hemos dicho que sí, son átomos de un mismo elemento. Son el mismo elemento químico, pero con diferente masa atómica. Entonces esto sería verdadero. ¿Este tipo de átomos, como el cobalto 60, se emplean en la medicina? Sí, el cobalto es muy utilizado en la medicina y lo vas a ver en el video que te presento. Los isótopos, ¿tienen propiedades químicas semejantes? Sí, los isótopos tienen propiedades químicas semejantes. Las propiedades químicas tienen que ser semejantes. Las diferentes son las propiedades físicas. En el ejercicio 4 me presentan dos isótopos. Entonces sabemos que los isótopos tienen el mismo número atómico. Entonces voy a tener que igualar este x más 2 al 6. Y voy a decir x más 2 es igual a 6. Este 2 va a pasar a restar. 6 menos 2 es igual a 4. En el ejercicio 5 me presentan también dos isóbaros. Y sabemos que en los isóbaros son igual el número de masa. Entonces voy a tener que igualar 2y más 5 con el 35. 2y más 5 es igual a 35. Este 5 pasa a restar y me va a quedar 30.
este 2 que estaba multiplicando el Y va a pasar a dividir y digo 30 entre 2 me va a dar 15. Para el ejercicio 6 me ponen a los 3 isótopos del hidrógeno. Y si yo hago mi memoria, digo, el que tiene número de masa 1 es llamado proteo. El que tiene número de masa 2 es llamado deuterio. El que tiene número de masa 3 es llamado tritio. Ejercicio 7. El isótopo de hidrógeno más abundante en la naturaleza es el proteo. Pues sí, el proteo se encuentra en la naturaleza en un 99,98%. El deuterio en un 0,018% y el tritio en un 0,002%, ¿no? Para el ejercicio 8, el isótopo de hidrógeno que carece de neutrones es, pues, si recuerdo, el que no tenía neutrones era el primero, decía masa 1, número atómico 1, 1 menos 1 es 0, entonces este sería el isótopo de hidrógeno que no tiene neutrones, por lo tanto sería el proteo. Ejercicio 9. Respecto a los tipos de átomo, en general determine la veracidad de cada proposición. 1. ¿Los isótopos se denominan también hílidos? Pues sí, los isótopos también se denominan hílidos. Y también lo hemos visto en la pregunta 3. Entonces esto sería verdadero. ¿Los isóbaros presentan igual número atómico? No, los isóbaros presentan igual número de masa, no igual número atómico. Entonces eso sería falso. ¿Los isótonos contienen igual número de electrones? Eso también sería falso. Isótonos son aquellos que tienen igual número de neutrones. Por lo tanto, la respuesta correcta es solamente la 1. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Y seguimos en la página 17. En el ejercicio 10 me presentan, dicen, un elemento es isóbaro con el calcio. Recordando que calcio tiene como masa atómica a 40 y número atómico 20. Y a la vez este elemento es isótopo con el cloro, que tiene de masa atómica 35 y número atómico 17. Me preguntan, determine los neutrones de dicho elemento. Lo primero que yo voy a hacer es comparar. Me dicen que es isóbaro, entonces quiere decir que tiene igual número de masa. Voy a comparar al calcio, su simbología es Ca, con mi elemento, que no lo conozco, X. Entonces me dicen que es isóbaro, tiene igual número de masa. Quiere decir que esta A de mi X va a ser 40. La masa atómica de mi elemento químico va a ser 40. ¿No? Ya tengo un valor. Me dicen que también es isótopo con otro elemento. Yo sé que un isótopo es el que tiene el mismo número atómico. Entonces voy a decir que ese Z de mi X es 17. Ya tengo dos datos más. Entonces la representación de mi elemento, de mi núcleo, va a ser esta. X, 40 arriba, 17 abajo. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenía que hacer? Lo que yo tenía que hacer para hallar el número de neutrones era simplemente restar la masa atómica con el número atómico. Y voy a realizar lo siguiente. Número de neutrones es igual a A menos Z. 40 menos 17 es igual a 23. Entonces la respuesta sería la letra E. Muy bien. En el ejercicio 11 me dicen, un elemento químico es isótopo con el hierro, con masa atómica 56, número atómico 26. Y al mismo tiempo, este elemento químico es isótono con el magnesio. Bueno, magnesio no, manganeso debería decir ahí, porque el manganeso es el que tiene de masa atómica 55 y número atómico 25. Finalmente, el ejercicio me dice que determine el número de masa de dicho elemento. Bueno, para ello vamos a decir que el isótopo es el que tiene igual número atómico, entonces yo voy a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Voy a poner mi X y a comparar A menos A y Z. En este caso es isótopo, entonces el valor que va a tomar del hierro va a ser 26. Quiere decir que este elemento químico tiene número atómico 26. ¿No? Y me dicen que es isótono, o sea que tiene igual número de neutrones con el manganeso. Entonces voy a tener que comparar el número de neutrones.
Me dicen A menos Z es a esta cantidad de neutrones y 55 menos 25 es a la misma cantidad de neutrones, en este caso 30. 55 menos 25, 30. Entonces voy a decir que este N va a tomar lugar acá, ¿no? Va a tomar lugar ahí y voy a reemplazar. Número de neutrones es igual a A menos Z. En este caso voy a reemplazar mi Z, que es 26, y mi número de neutrones, que es 30, ¿no? Este 26 que está restando va a pasar a sumar y voy a tener que el número de masa es 56. Entonces mi respuesta sería la. Recuerden, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias.